ocurrió el 30 de agosto de 2010, cuando Laura acababa de cenar con su hijo y con su novia en un establecimiento de la calle Betis. Le acompañan hasta la Plaza de Cuba, allí se despiden y ella coge una bicicleta y se traslada en dirección a su domicilio. Laura llega al barrio del Tiro de Línea en torno, posiblemente serían las 2 de la mañana. Antes de irse a casa, ella decidió tomar alguna copa más y es entonces cuando coincide con un vecino de la zona al que conocía de vista. Ella no tenía amistad con Antonio Gordillo, pero sí que al ser vecinos del barrio pues eran conocidos. A partir de ahí pues toman unas copas y él la invita a ir a su casa. Suben ambos a su casa, consumen alcohol, Antonio le ofrece cocaína. Laura no era consumidora habitual de drogas, pero esa noche ella tomó cocaína y a partir de ahí pues se desarrolla el suceso. La situación se tuerce porque se produce una discusión entre ambos. El motivo de la discusión no queda claro, pero sí que parece que el problema de fondo son que Antonio le propone a Laura mantener relaciones sexuales. Ella se niega y a partir de esa negativa se produce el crimen. Empieza una acalorada discusión y durante esa discusión Antonio golpea fuertemente y repetidas veces a Laura hasta que uno de esos golpes que le da en el ojo derecho la deja en un estado inconsciente o de semi-inconsciencia. Es ahí cuando Antonio decide finalizar la vida de Laura, probablemente para evitar que ella pueda pues contar más adelante lo sucedido, y la traslada arrastrándola hasta el cuarto de baño, donde le asesta hasta 4 violentas puñaladas que finalizan la vida de Laura, ya que las 4 puñaladas están dirigidas a la zona torácica donde se encuentra el corazón. El escenario que se produjo en el cuarto de baño era dantesco. Laura había recibido 4 puñaladas, había sangrado mucho y en ese momento pues Antonio Gordillo decide deshacerse del cuerpo. En estas condiciones y quedando el cuerpo como estaba, pues lo mete en la bañera, previamente lo desnuda e intenta meterlo en una maleta, pero como no cabe le corta la cabeza, intenta cortarle un brazo porque tampoco era posible meter el cuerpo en la maleta. Intenta cortarlo, al final lo arranca y guarda el brazo y la cabeza en una bolsa de basura y contorsionando el cuerpo lo logra meter en la maleta. A partir de ahí, pues limpia minuciosamente la casa. Los utensilios y parte de la ropa la guarda en una bolsa, en otra bolsa va la cabeza y el brazo, en la maleta va el resto del cuerpo y hay otra bolsa con ropa de la víctima. Tras cometer el crimen, Antonio llamó a un amigo íntimo que tenía, y le dijo que había hecho una locura, que había conocido a una mujer extranjera, que había estado en su casa, que habían discutido y que en un forcejeo, según él, la había matado. El amigo, pues lógicamente, pues quedaría sorprendido, como supongo que cualquier persona, le dice que con él no cuente para nada y entonces pues intenta llamar a otra amiga suya, le pide el coche, que le dé las llaves del coche. Una vez que Antonio tiene el coche que ha pedido prestado, se dirige primero al río a deshacerse de la maleta que contiene la mayor parte de los restos de Laura. Y después se conduce hasta Chipiona, lugar en el que se deshace de los utensilios que ha utilizado para realizar esa limpieza a fondo del escenario del crimen. Vuelve de Chipiona, guarda el coche, se lo devuelve a la persona que se lo había prestado y entonces cuando coge la mochila, en la que recordamos que lleva la cabeza y el brazo de Laura, y se va andando hasta el río, a la misma zona. Esa bolsa la tira al río. ¿Qué ocurre? Que la bolsa flota. Antonio tiene que meterse en el río, rescata la bolsa, le mete una piedra y vuelve a lanzarla al río, que ya sí consigue que se sumerja.
día siguiente Antonio vuelve a su trabajo y vuelve a tirar una bolsa a un contenedor de basura con ropa de Laura. Ahí ya se ha deshecho tanto del cuerpo, de los productos de limpieza, como de la ropa de Laura y de los efectos personales que tenía Laura. Pasan una serie de días y no es hasta el 4 de septiembre, el crimen se produjo el 30 de agosto, cuando el marido de Laura acude a la policía y denuncia su desaparición. Seguidamente, también con horas de diferencia, el amigo al que solicitó ayuda llama a la policía y lo cuenta. A mí me ha llamado mi amigo Antonio, me ha dicho que ha matado a una persona y que le ayudara a deshacerse del cuerpo. Entonces, lógicamente, la policía une una cosa con la otra, le pide el nombre, el domicilio y acude al domicilio del acusado, le toman declaración, lo detienen y realizan una inspección ocular, una inspección técnica de la vivienda, donde lógicamente la policía científica encuentra huellas más que suficientes como para considerar que efectivamente se había producido la muerte de una persona. Y encuentran numerosos restos de sangre en el cuarto de baño. A pesar de la limpieza exhaustiva que había hecho Antonio, no pudo evitar que la policía científica descubriera numerosos vestigios de lo que había ocurrido en aquel cuarto de baño del piso de Antonio. Todas estas muestras después se analizarían en laboratorio y corresponde el ADN y corresponde absolutamente todo. Él a la policía en un primer momento lo niega absolutamente todo, dice que nada de eso es verdad y que no sabe nada de lo que le están contando. Claro, cuando la policía le pone por delante las pruebas que estaba recopilando en ese momento, lo que dice el amigo, la denuncia del marido, más los restos biológicos que encuentran en su domicilio, pues ya de alguna manera confiesa. Que Antonio creyó en mí, porque me transmitió que fue la única persona que, sobre todo en los primeros momentos de la detención, lo miró a los ojos y lo escuchó. Y quizás por ese respeto que Antonio tenía y que esa creencia en mí y por el desarrollo de mi trabajo deontológico fue también porque confirmé la asunción de este asunto de oficio como también un reto profesional a la hora de poder llevarlo a cabo. Antonio en su primera declaración lo que manifiesta es que se encontró con Laura, que consumieron, que estuvieron voluntariamente, subieron a su casa, que siguieron consumiendo y bebiendo alcohol, que ella pretendía mantener relaciones sexuales con él, que él no aceptó o no quiso, o no estaba en condiciones de poder mantenerlas y que en un momento de obcecación, pues tenían música en la casa, ella estaba bailando, pero recordar que me transmitió que se golpeó en ese baile descontrolado y que cayó al suelo y luego pues en un arrebato se le vino hacia él con un cuchillo. Él dice que rechaza a Laura y que a partir de ese momento pues Laura se vuelve loca, coge un cuchillo de cocina y ella misma se provoca la muerte. Y lo que sí reconoce es el descuartizamiento del cadáver para ocultarlo. Evidentemente él lo que transmite es que se defendió y luego a partir de ahí yo estoy convencido de que Antonio en aquel momento todavía o al día de hoy todavía no sabe por qué pasó lo que pasó. Lo que sí es cierto es que finalmente pues tras las pesquisas policiales él desarrolló de su puño y letra en un escrito lo que había sucedido y sobre todo la localización y el croquis donde finalmente se encontró el cuerpo de Laura. La tarde del 6 de septiembre, una vez que Antonio ya ha sido detenido y que ha confesado el crimen, la policía lleva a los grupos de operaciones especiales al río, recuperan la maleta, recuperan incluso la bolsa con la cabeza de Laura y a partir de ahí es cuando se da traslado a los familiares y se cuenta lo que ha sucedido con su hija. Una mujer estadounidense desaparecida el pasado fin de semana en Sevilla ha tenido un trágico final. Un amigo la había asesinado y descuartizado antes de arrojar sus restos al río Guadalquivir en una maleta. La familia de Laura
quedó completamente en shock. Cuando llegó, ellos sabían que su hija, le habían comentado que su hija había sido asesinada, que había sido una muerte violenta, pero no sabían realmente la brutalidad con la que se había producido el crimen de Laura. Poco a poco ellos van conociendo la historia y es cuando llegan a calificar a Antonio como un verdadero monstruo. Madres de Sevilla, por favor, luchen conmigo, no se me olviden de mi hija. Eso no era un joven sevillano, ese era un monstruo que vivía en sus calles. Declaró también en la fase de instrucción, de investigación de estos hechos, el hijo, Michael. Este manifestó que efectivamente estuvieron esa noche juntos tomando unas copas, que la acompañan hasta la Plaza de Cuba, que ella allí coge la bicicleta y se marcha a su domicilio. Los padres ya no vivían juntos desde hacía 6 meses. Cuando se le preguntó expresamente, dijo que ellos no habían oído hablar a la madre nunca de este señor, de Antonio, y que además su madre no acostumbraba a irse con desconocidos a ninguna parte, cosa que nos llamó la atención y que de alguna manera pues contrarresta las manifestaciones del acusado cuando decía que efectivamente fue ella la que insistió en irse con él a su domicilio. Él tiene que ver eso, él tiene que ver lo que él ha causado. No solamente se llevó la vida de mi hija, pero se llevó la vida de nosotros, que nunca vamos a ser igual. Él en un primer momento pues va a los calabozos de la jefatura y de allí, una vez que pasa al juzgado de guardia, pues va al centro penitenciario de Sevilla. Llama la cara, cabrón. Laura acabó enterrada en el cementerio de San Fernando de Sevilla, por expreso deseo de la familia. Su madre, Sandra, siempre decía que Laura amaba Sevilla. Laura, aunque se había criado en Nueva York, pues se había sentado en Sevilla y para ella era su ciudad. Y entonces la familia quiso que ella descansara aquí. Laura tenía 49 años. Era natural de Nueva York, pero llevaba varios años viviendo en Sevilla. Ella ejercía de profesora de inglés, era una persona alegre, una persona muy querida por sus familiares y por sus amigos, por todas las personas que la conocían, y era una persona que era muy confiada. Quizás eso es lo que pudo contribuir a lo que ocurrió en aquel piso del tiro de línea. Laura era una persona que en su vida no había tenido suerte con sus parejas sentimentales. Ella estaba casada con un sevillano, no vivía con él, tenía un hijo adulto, y unos años antes de que ocurrieran estos trágicos hechos, en 2007-2008, había tenido un novio que acabó maltratándola. En otra ocasión la amenazó de muerte, la amenazó con cortarle el cuello. Fue condenado a 2 años de cárcel por un episodio de malos tratos en el ámbito familiar. Antonio Gordillo es, en el momento de la comisión del asesinato, una persona que trabaja como camarero, que tiene 30 años y que tiene un perfil agresivo, violento. Esto lo sabemos porque ha tenido ya 2 condenas, 2 sentencias condenatorias con anterioridad por delitos relacionados con lesiones a terceras personas. Yo lo conocí durante la tramitación, evidentemente, de esta causa. A mí me ha parecido una persona tranquila, una persona que quizás pues frustrada, profesionalmente se encontraba muy estresado, había tenido muchos cambios de trabajo, el trabajo de la hostelería le requería muchas horas, mucho contacto con bebida y con otras sustancias que alteraban su día a día, pero no me transmitió una imagen ni de un asesino en serie, ni de un asesino, ni una persona violenta. Antonio tenía una novia, pero él se jactaba de que tenía relaciones con otras mujeres, incluso según
algunas de las personas que declararon en el juicio, él solía grabar a las mujeres y luego disfrutaba pues enseñándoselas a los amigos. O sea que era una persona en ese sentido bastante mujeriego también. En una de estas actividades delictivas que protagoniza, nos encontramos que Antonio le amputa a través de un mordisco una parte de un dedo, la falange distal, a la persona con la que se estaba peleando. Con lo cual vemos que tiene ya antecedentes en la línea de la agresividad y de la violencia, con lo cual estamos viendo que este asesinato es un paso más en esa carrera de su conducta ya per se violenta. Hay un juicio pendiente con él porque agredió al presidente de la comunidad y a mi marido. A Antonio le importaba meterse en una pelea. Dice, si tenía que coger un ladrillo para darle a alguien, lo cogía. El día posterior al crimen, Antonio estuvo almorzando con un amigo suyo. Ese día se produjo otro episodio violento porque Antonio empezó a hablar de su madre y de buenas a primeras se volvió agresivo. Su amigo contaba que se puso a darle golpes a un árbol, una cosa tremenda, que no tenía explicación. Y eso fue justo el mismo día después de haber hecho desaparecer el cuerpo de Laura. Laura y Antonio eran personas que compartían el mismo barrio. El barrio del Tío de Línea de Sevilla es un barrio popular, un barrio de gente, de personas, gente común, de gente normal, clase media. Ellos dos se conocían de vista porque en un barrio todo el mundo se conoce de vista, pero no tenían ninguna relación. La relación surgió a partir de esa noche, de esa madrugada, esa noche del 29 de agosto, cuando coincidieron en un bar y tomando algunas copas. La línea de defensa intentamos contextualizar un poco la vida y los antecedentes de Antonio. Ciertamente no encontramos muchas facilidades, su madre no quería colaborar, tampoco había muchos amigos que pudieran, ni de los que él disponía, ni de que fuera un tema muy agradable, ni muy buena carta de presentación para poder apoyarlo. Si vemos las características que tiene este crimen, tanto en su realización como en los posteriores intentos de deshacerse de las pruebas que pueden incriminarle. Podemos ver que Antonio es un asesino que no ha organizado, que no ha planificado este crimen. Y no solo eso, sino que además vemos que es un crimen que en criminología llamamos como expresivo. No está buscando un beneficio, es decir, no es instrumental, sino que está expresando una emoción, una situación en la que él se encuentra, que puede ser una situación de frustración, de rabia, de ira, de bajo control de los impulsos. Poco a poco se fue dando cuenta de lo que sucedió aquella madrugada, pues cambió su vida, la de evidentemente los familiares de Laura y la de todos los que intervinimos, porque evidentemente marcó un antes y un después en todos los que tuvimos ocasión de conocer verdaderamente qué había ocurrido y por qué había ocurrido, que eso todavía evidentemente está un poco en el aire. El presunto asesino ha llegado sobre las 11:15 y lo ha hecho escoltado por la Policía Nacional, silbando y algo cabizbajo. Nosotros nos encontramos con Marcos Cañadas, el abogado del marido de la víctima. Sí, buenos días. Pues la audiencia se ha desarrollado tal como estaba previsto, ¿no? De forma rápida y efectivamente confirmándose tanto la apertura del juicio oral contra el imputado como el encausamiento, el enjuiciamiento por un tribunal del jurado, ¿no? El juicio con tribunal del jurado se inicia, si no recuerdo mal, el 12 de abril del año 2012. Habían transcurrido pues prácticamente un año y medio desde la comisión de los hechos, que fue el tiempo que duró la instrucción en el juzgado de instrucción de Sevilla, y fue un juicio que evidentemente despertó muchísimo interés mediático
por las circunstancias tan extraordinarias, tan execrables. Sevilla en aquel momento tenía muy presente todavía todo lo que había ocurrido con el asesinato de Marta del Castillo, y quiera que no, este caso tenía ciertos paralelismos con el de Marta. Que eso pues influyó sin duda en el desarrollo de nuestro procedimiento. Entonces las sensibilidades de la gente de Sevilla, de los tribunales, de los profesionales, pues estaban muy a flor de piel. Incluso los padres de Laura acudieron al juicio de Marta del Castillo para expresarle su solidaridad a la familia de Marta. La sala también estaba llena pues de periodistas, de curiosos, los familiares de Laura que vinieron desde Estados Unidos, su padre y su madre, su hijo, la novia. Bueno, que se haga justicia. Simplemente me gustaría ver que se cae una sentencia de 30 años y 5 meses y nada menos. Y además de eso, que lo cumplan. Se desarrolló el juicio con absoluta normalidad, con el interrogatorio del acusado, que volvió a manifestar que él actuó por miedo, porque no sabía prácticamente lo que hacía, cuando vio la situación en la que se encontraba Laura después de la autolesión, según manifestaba él. Antonio transmitió lo que siempre ha transmitido. No cambió de versión desde el momento de su fase de instrucción. Él es su verdad. Él se la creía y estoy convencido que todavía la mantiene. Toda persona tiene derecho de defenderse, eso lo da la Constitución y eso en mi país igual que aquí. Ahora, de la manera que te vas a defender ya eso es otra cosa. Si lo único que tienes de defensa es tratar de dañar la reputación de la víctima, pues trátalo. Y si hay un juzgado que va a tener eso en conciencia, bueno, pues desgraciadamente entonces he perdido la fe. Yo creo que la versión que dio Antonio del crimen fue un insulto para la familia. La madre, que como había sido abogada, tenía conocimientos de derecho, ella tuvo acceso al sumario, ella vio lo que le había ocurrido a Laura, lo que había sufrido. Sí, ella se mató sola, ella se metió 3 puñaladas que le punzaron el corazón. Eso fue lo que dijo un relato inverosímil, absolutamente. No es cuestión de risa, me río de la ironía. No es defendible. No es desde un punto de vista puramente técnico. Las puñaladas eran de tal intensidad y de tal gravedad que es imposible que una persona consciente, y no estaba plenamente consciente, se pueda hacer ese daño a sí misma, porque hay una reacción humana normal y corriente. Ante un dolor intenso no sigues apuñalándote, y sobre todo después de 4 puñaladas en el pecho, 2 de ellas afectando al corazón, es imposible que después te cortes el cuello. Nosotros en nuestra vía de defensa aplicábamos varios eximentes, el miedo insuperable, la legítima defensa y luego subsidiariamente pues varios también atenuantes, como era la situación volitiva afectada por el consumo de drogas y alcohol. Aunque sí había consumido tóxicos esporádicamente desde hacía casi 20 años, según el informe de los médicos forenses, no tenía sus capacidades alteradas. Literalmente dicen capacidad intelectiva intacta. Una alteración de todas estas capacidades no permitiría que se desarrollaran los hechos como ocurrieron en realidad. Esa minuciosidad a la hora de limpiar toda la vivienda, ocultar inmediatamente no solo el cuerpo, todos los efectos, instrumentos y la ropa, esparcirla por distintos lugares, ir a trabajar al día siguiente con absoluta normalidad. Si a eso unimos los informes técnicos de policía científica, evidentemente pues poco había que discutir en cuanto a la realidad de los hechos y a la autoría del asesinato de Laura.
nosotros solicitábamos una pena de 25 años y 5 meses de prisión, porque entendíamos que habían existido los dos parámetros básicos del asesinato, es decir, que había existido alevosía y ensañamiento. Y adicionalmente entendíamos que había existido un delito de profanación de cadáver, con lo cual en total solicitábamos una pena de 25 años y 5 meses de prisión. El jurado consideró, primero, que no había ensañamiento. En el caso presente tenemos golpes y tenemos 4 puñaladas. Sin embargo, con los informes no se pudo determinar cuál de ellas le causó, digamos, la muerte, y ya lo demás sería de alguna manera gratuito, pero no ensañamiento. Porque lo que pasó aquí es que no encontraron ensañamiento. ¿Y sabes por qué no encontraron ensañamiento? Porque las puñaladas que él le dio no fueron para causar dolor, fueron para matarla. Pero qué estupidez es eso. Ok, déjame matarte sin causarte dolor. ¿Qué cosa es eso? Finalmente, el delito por el que fue condenado fue de homicidio, no de asesinato. La condena fueron de 20 años, pero finalmente la impuesta por el magistrado ponente de la audiencia fue de 19, porque el condenado desde primera hora colaboró en la identificación del lugar donde arroja el cadáver. Esos 19 años de condena a pena privativa de libertad son del todo insuficientes para la familia de Laura, concretamente para su madre, que ejerce como abogada penalista en Estados Unidos, que considera que la petición mínima era de 25 años, teniendo en cuenta nuestra legislación, aunque para ella la pena adecuada sería la cadena perpetua. Lo único que quiero decir y reiterar 1000 veces, esta ley, esta sentencia de 15 a 20 años por la brutalidad que existió en este caso, es un insulto a la inteligencia humana. Mi Laura adoraba Sevilla, y te digo yo ahora que no puedo esperar un minuto más para irme de aquí. Y si pudiera llevarme la cajilla conmigo, me la llevaba.